de octavas, de resurrección, de Pascuas. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias esta noche y vamos a... En el programa nosotros estamos compartiendo sobre evidencias de la resurrección de Jesús, ¿no? Incluso toda esta semana se ha estado desarrollando de los evangelios, el último de los discípulos de Maús. Y esta noche vamos a compartir sobre el significado de la resurrección de Jesús, por lo menos unos 3 puntos. Hay más evidencias acerca de la resurrección de Jesús, ¿no? Y esas evidencias, bueno, una evidencia clara, somos los que estamos aquí. Porque si no hubiera motivo de estar aquí si no fuera que Cristo no hubiera resucitado. Eso es lo primero que hay que decir. Usted está aquí, si usted está forzado, usted está obligado, pues no es otro tema. Pero si usted está aquí porque está convencido de que Dios resucitó y también usted ha sido bendecido y levantado, es porque Cristo está vivo. Eso es obvio, ¿no? Entonces, la primera evidencia somos nosotros y dentro de la Iglesia Católica, en medio de tantos problemas, ¿no? Y dificultades, pero el Señor nos trae esa bendición. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 5, ¿no? San Lucas, capítulo 24, versículo 5. Vamos a darle paso al Señor, ¿no? La palabra de Dios la proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo. Pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Palabra de Dios. Que el Señor bendiga este tiempo de enseñanza, de instrucción, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, abra nuestro entendimiento, cada uno, para que podamos tener la gracia, la sabiduría, la iluminación a través del amor de Dios, el Espíritu Santo, y salgamos llenos del amor de Dios, del Espíritu Santo, a anunciar la buena nueva. En tu nombre atamos todo lo que el enemigo quiera traer sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares y también sobre todo este sector. Con la sangre de Cristo nos cubrimos y sellamos nuestra vida, este lugar consagrado para ti, y también con la asistencia de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael y el ángel de la guarda y todos los santos. Amén. Amén. Bueno, tenga la bondad de sentarse. Estamos en el Evangelio según San Lucas. ¿En qué capítulo estamos? ¿En qué versículo? 5. ¿Cuánto tiene su Biblia? Ok. Vamos a leer de nuevo el texto del versículo. Vamos a recordar. ¿Tiene su Biblia en la mano? ¿Tiene su Biblia en la mano? Bien. Miren cómo narra la resurrección San Lucas. Miren, dele audio, por favor. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo. Pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Palabra de Dios. Muy bien. Vemos aquí una realidad muy humana, muy humana. ¿Y por qué? Porque recordemos que Jesús había dicho que Él tendría que morir en manos de los gentiles y también por el Sanedrín, por la gente de ese tiempo, los religiosos, los judíos, el Sanedrín, los fariseos. Él lo había profetizado. También profetizó cuando estaba frente al templo que ese templo podía derrumbarse en un momentito, y de hecho se derrumbó en el año 70, pero que sería levantado al tercer día. Es decir, hablando del mismo, de que Cristo sería crucificado y resucitaría al tercer día. Y ellos decían, bueno, cuando Jesús hablaba espiritualmente, porque las palabras de Jesús son espíritu, y ellos no comprendían. No entendemos esto.
No, porque ese templo se construyó en 46 años y tú dices que se va a destruir y se va a hacer levantar en 3 días. Eso es imposible, levantar una cosa tan monumental como el templo. Era algo monumental y es espectacular. Dicho de paso, solamente ha quedado una parte del muro de las lamentaciones que es visible hoy, pero ellos no pensaban como Jesús les estaba enseñando. Y por eso Jesús, por ejemplo, a los discípulos de Emaús les habla, tenían cerrado el entendimiento y embotada la mente. ¿Qué significa eso? Que podemos haber muchos cristianos católicos sin entender. Puedo haber hecho los sacramentos, puedo hasta venir a comulgar y no entender ni papa. ¿Me explico? Ni papa. Por eso, cuando Jesús, hay que entender esto, que Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene la pedagogía, por eso es el divino maestro, vuelve a coger a los discípulos, por ejemplo, de Emaús, y les va explicando. Pero les dice, ustedes no entienden, tienen cerrada la cabeza, no entienden ni comprenden. ¿Ve? Porque ahí también hay que entender que hay un espíritu de incredulidad. Y la incredulidad viene de la ceguera espiritual y de un corazón duro. ¿Y uno puede seguir al Señor de esa forma? Sí, de esa forma. Otra cosa es el caso de Tomás. No todos los discípulos eran iguales, son diferentes total. Tomás, si no veía, no creía. Y estaba dentro del grupo. Así puede venir mucha gente a la Eucaristía. Voy porque me dijeron, porque me catequizaron, porque mi mamá me lleva, pero no sabes quién está realmente ahí. O sea, no hay fundamentos sólidos. Y puede estar ahí, ¿verdad? Pero no está convencido de quién está en la comunión, en la Eucaristía. Igual que en el sacramento del altar, que está Jesús. Mucha gente no viene, no participa, ¿no?, de la comunión. Terrible, ¿no? Porque no sabe. Ya me dará tiempo de explicar más adelante las bendiciones de estar delante del Santísimo, que es Jesús. ¿Ven? Entonces, la gente, por un lado, dentro del discipulado y dentro de las mujeres, pues realmente llenas de temor, de pavor, de angustia, ¿no? Pero, Señor, yo no voy a dejar que te maten, porque él pensaba humanamente. ¿Por qué? Porque el máximo líder para ellos era Jesús. Ellos lo querían aprovechar de una manera política, pero no era así que Jesús vino. Y Pedro, recuerden que Jesús dijo, Jesús dijo, pero yo no voy a dejar que te maten, yo voy a... Cállate, Satanás, apártate de mí, le dijo. Imagínense ustedes, apártate de mí, ¿verdad? Satanás, que tú piensas como los hombres y no como Dios. Una semana antes Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Hizo una encuesta Jesús entre el discípulo y la gente, y Pedro fue el que dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús dijo, oye, Pedrito, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, una revelación. Fíjense la combinación entre el caminar a veces en gracia, en ciertos aspectos de la vida espiritual, pero también en ciertos momentos totalmente desubicados. ¿Y desubicados qué? En las pruebas, en las pruebas, en las pruebas. ¿Y cuál es la prueba? Bueno, la prueba de que para ellos Jesús, condenado, crucificado, muerto, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y había resucitado a Lázaro una semana antes de entrar a Jerusalén. El domingo de Ramos, antes de entrar al domingo de Ramos, Lázaro estaba en la casa vivo. Jesús lo había resucitado. La resucitación, y Lázaro estaba en el seno de Abraham con la voz de mando de Jesús, que es Dios, lo sacó de ahí. Y tiene que haber contado, yo estuve ahí con Moisés, yo estuve ahí con Abraham, yo estuve con todos los santos ahí, y contaba, y la gente que llegaba judía estaba impactada de escuchar
a Lázaro dar su testimonio. Como cuando hay gente que ha fallecido y ha vuelto. Hay una resucitación y han tenido encuentros con el Señor, han visto ángeles, han estado en el cielo. Bueno, tantos testimonios de eso. Y regresan y ya no son iguales. Porque tienen una visión más clara de lo que es el cielo y la vida espiritual. Pero igual la tristeza, la congoja, la confusión nubila los sentidos y la vida espiritual. Por eso las mujeres que van al sepulcro quieren recuerden que María Magdalena, ¿verdad? María de Clofás, Juan también va después con Pedro a ver qué es que pasa realmente, si sí o no, qué es que sucede. Se lo habrán robado, se lo habrán llevado. Y simultáneamente, cuando Cristo resucita y las mujeres que están ahí, que tienen miedo. ¿Y por qué es ese miedo? Porque están viendo a Jesús de una manera glorificada. Glorificada. Es ese cuerpo glorioso. Pero ya antes lo habían visto así. ¿Quiénes? En el monte Tabor, Pedro, Juan y Santiago estuvieron en el monte Tabor. Ellos ya tenían revelación de Jesús. Y por eso Pedro dijo: Señor, ni nos vayamos allá a Jerusalén, ni sigamos. Aquí quedémonos, que está bonito, está lindo. ¿Para qué regresar de nuevo? Ya, maravilloso, ¿verdad? Y dijo: hagamos 3 chozas. Una para ti, una para Moisés, una para Elías y una para nosotros. Y aquí nos quedamos. O sea, cuando ya has experimentado la gloria de Dios, el cielo, como ha pasado con mucha gente, ya no quiere regresar a la tierra. Me quiero quedar aquí en el cielo. Que se queden allá nomás los demás, así sean familiares. Yo ya quiero estar aquí. ¿Ves? Pero ellos, a pesar de todas esas experiencias, cuando llega la hora de la persecución, la hora de la prueba, la hora de la adversidad, muchos se quedaron. La hora de las situaciones difíciles, complicadas. Eran humanos también, pero habían experimentado a Cristo muy fuertemente. Y ellos han tenido mayor privilegio que nosotros. Por supuesto, porque lo vieron a Jesús transfigurado. Ellos lo comieron, tocaron, convivieron con Jesús, todo lo hicieron con Jesús. Nosotros no. Nosotros en cierta medida somos bendecidos porque Jesús le dijo: dichosos o bienaventurados aquellos que no comieron conmigo, que no estuvieron conmigo, no durmieron en cierta forma conmigo, me acompañaron en las misiones de evangelización, vieron milagros y todo, pero han creído en mí. Y eso que se necesita, una fe grande, fe para caminar todos los días y confiar y creer en el Señor, aun en medio de las adversidades, por muy fuertes que sean. Requerimos fe, pero la fe bíblica. Hebreos 11.1, leamos Hebreos 11.1, aunque no está ahí, pero ustedes ya lo saben. ¿Qué dice el autor sagrado de la carta a los Hebreos? ¿Qué dice que es importante? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Es tener qué cosa? Plena seguridad. La plena seguridad. Otra traducción es la garantía. Sigamos, dice. De recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Aquí viene el tema. Fíjense, es la seguridad, la garantía y la certeza de cosas que no vemos. Las mujeres no lo habían visto resucitado. Nadie lo había visto resucitado. Nadie. Pero sí lo habían visto glorificado en el monte Tabor. Es más, Pedro, Juan, Andrés, vieron a Elías y vieron a Moisés, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y lo vieron, estuvieron ahí. Y ahora que viene la prueba mayor, la prueba decisiva,
tambalearon. Por eso Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Satanás me ha pedido tu cabeza para zarandearte por el liderazgo, por el papado. Pero yo he rogado por ti. Fíjate qué bonito. Yo he rogado por ti, ¿para qué? ¿Para qué ha rogado Jesús y sigue rogando por la iglesia y por nosotros? Para que no te falte la fe. La fe. En las horas de pruebas, si ponemos una balanza como la balanza de la justicia, y que aparece la mujer ciega, está ahí y dice, delante de esta balanza, ¿qué pongo? ¿Fe o incredulidad? ¿Amor o odio? ¿Paz o guerra? ¿Rencor, resentimiento o perdón? Y ahí es donde uno se tiene que pesar, sopesarse en su vida espiritual. ¿De qué balanza? ¿Sobre cuál lado pesa más en mi vida espiritual? ¿Sobre la fe o la incredulidad? Y especialmente cuando estamos pasando y sometidos por grandes pruebas. Jesús también profetizó que en los tiempos postreros de estos tiempos, cuando hubieran desastres, terremotos, calentamiento, todo eso está profetizado. El que persevere y se mantenga firme en la fe, ese se salvará, Dios dice el Señor. Entonces, la fe es muy importante para fortalecernos cada día. Ahora, ¿cómo yo me fortalezco en la fe? Ya vamos a ver ese principio, pero el Señor en 1 Corintios 12:6, dentro de los carismas que habla San Pablo, habla del carisma de la fe. El carisma de la fe es un carisma que da la capacidad de poder hacer cosas extraordinarias que uno humanamente no puede, pero si fundamentamos esa fe que viene como gracia. Ahora, esa fe carismática, esa fe de gracia, viene a través del bautismo. Veamos a ver lo que dice San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. Verso 9, sí. Reciben fe por medio del mismo Espíritu. Ok, ¿unos reciben qué? Fe. Fe. ¿Cuántos tienen acá la fe? ¿Tiene fe o no tiene fe? ¿Y por qué tiene fe? Porque el motor de la vida espiritual es la fe. Obviamente con el amor, pero es la fe. Y esta fe, ¿cómo nosotros la alimentamos? Ya sabemos, Romanos 10:17. Vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Cómo alimentamos la fe? Todos nosotros. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Sí, qué bonito dice, la fe nace. Pero nace ¿de qué? Al oír el mensaje. O sea, que si la fe nació en el bautismo. Ahora, en lo natural, toda persona que nace tiene que ¿qué? Crecer. Crecer, pues. Crecer. ¿Cómo crecen una persona como una persona que tiene alimentación, que es bien cuidada, como un niño que los cuidan? ¿Cómo crece ese niño? Tiene que darle ¿qué cosa al niño? Comida, no comida chatarra, buena alimentación. ¿Qué más tiene que dársele a ese niño? Vitaminas. Lo primero, la leche, el calastro de la madre, es lo mejor al inicio. Luego la alimentación para que el chico no esté desnutrido, ¿verdad? Desnutrido, tiene que estar bien nutrido. Lamentablemente, pues, en el mundo todavía hay muchos niños desnutridos. Lamentablemente, hay más guerra porque les conviene la guerra para invertir más plata. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el niño tiene que crecer bien alimentado. ¿Por qué? Porque si de niño no está bien alimentado, cuando sea mayor, joven, adulto, eso le va a pasar factura. Muchos de los problemas después emocionales, psíquicos y orgánicos es por la desnutrición. Y eso tiene que ver también con la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar. Si no enseñas la palabra, no damos alimento, porque la palabra es alimento.
alimento. Entonces, ese alimento me va a sostener espiritualmente. Por eso dice que la fe viene, fíjense qué bonito. Recordemos. La fe nace al oír el mensaje. Al oír el mensaje. ¿El mensaje de quién? El mensaje viene de la palabra de Cristo. Ah, el mensaje viene. Mira qué bonito. Nosotros, el día que fuimos bautizados, puede haber sido en una pila bautismal o por inmersión, bueno, en el caso de una piscina, o en aspersión, el bautismo por pila. ¿Quién fue el que actuó en ese momento? ¿Quién fue el que actuó? Para que esa fe nazca. ¿A quién usó, pues, para que esa fe nazca? A los padres y al sacerdote. ¿Te das cuenta? ¿Es para qué voy a bautizar a los niños? ¿No te das cuenta que para que nazcas en la fe, si hay un nacimiento espiritual y natural? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan 3, le dijo, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer, no hablando de carne ni de sangre, o sea, del Padre humano, sino del agua y del Espíritu. Y el que nace del agua y del Espíritu me adorará en espíritu y en verdad. Vendrán mis verdaderos adoradores. Entonces, si nacimos del agua, quiere decir que al nacer de la gracia, por fe, miren, continúa diciendo, fíjense, el mismo texto 17 de San Pablo. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Y el mensaje, pregunta, ¿dónde está el mensaje de Dios? ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? A ver, ¿dónde se encuentra? En la palabra del Señor. ¿Dónde está su Biblia? ¿Dónde está su Biblia? Por ahí decía un político, ¿dónde está la plata? Yo me pregunto, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está su Biblia? ¿Verdad? Ahí nace del agua y la gracia del Espíritu. Ahora bien, pero ese nacimiento por escuchar, ¿no?, la palabra, pero también Apocalipsis 1, 2, 3, 4. Apocalipsis 1, 2, 3, 4. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Mira lo que dice Apocalipsis. El cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Dichoso el que lee. Ok, fíjense, da San Juan hablando del testimonio de Cristo que ha resucitado. Ahora, yo sé que ha resucitado, pero ahora viene otro paso para crecer en la fe bíblica, la fe establecida por Cristo. Fíjense, dichoso. ¿Qué significa la palabra dichoso? Bendecido. Alegre. ¿Qué significa? En la raíz original, alegre. Lo mismo que bienaventurado, Mateo 5, el sermón de la montaña. Alegre, feliz, contento y dichoso. ¿Quiénes son dichosos? El que lee. El que lee. ¿El qué? ¿Y qué está leyendo? Cada vez que usted lee con el corazón, en el espíritu, usted está siendo bendecido. ¿Está haciendo qué? Bendecido. Aunque le falten los lentes, la lupa, todo, usted puede usar para leer. Hoy en día hay muchos medios para leer. Ahora, la letra chiquita, bueno, no importa, hay maximizador, hay lupas, hay lo que sea hoy en día. Puedes leer. Pero dichoso el que lee. ¿Y qué más? Dichosos los que escuchan. Hace poco que escuchamos en Romanos 17. ¿Qué dice Romanos 17? La fe viene por el oír el mensaje de Cristo. La fe viene por el oír el mensaje. Cuando venimos a misa hay que hacer silencio y escuchar el mensaje con toda atención. Traigo la Biblia también, puedo traer mi Biblia a la misa o la hojita dominical. Bueno, maravilloso, como aquí hacemos en nuestras asambleas. Y dichoso, feliz. Oye, qué lindo, todas las mañanas, Salmo 5, Salmo 3,
el que se levante en oración muy temprano y escucho tu voz en oración y leo la palabra, estoy siendo bendecido, estoy siendo dichoso, y esto aún más bonito cuando se comparte más en familia. Aunque por ahí salte quien salte, pero es lo mejor. Dichoso, feliz el que lee y escucha. ¿El mensaje de quién? De Cristo. De Cristo. Aleluya. Mira, ahora bien, la evidencia de las mujeres tuvieron miedo normal por la experiencia sobrenatural, pero también se alegraron de ver a Jesús. Y Jesús también en el otro pasaje de Mateo les dice: mujeres, ¿qué hacen aquí? Vayan y anuncien el mensaje a los hombres, a los varones que estaban encerrados llenos de miedo, ¿verdad? Entonces ellas tienen ese encargo de ir a anunciar la palabra. Las mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano a las mujeres. Aquí no hay neutro ni nada, aquí hay mujeres y varones, alabado sea Jesucristo. Y si hay alguno que venía con esa situación, el Señor te toca y te vuelves masculino o femenino, no neutro. Neutro no. Neutro es el cambio en el carro. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Mira, y Dios dice que las mujeres lo adoraron. ¿Qué hicieron las mujeres? Lo adoraron. Lo adoraron. ¿Y qué más le dijo a los ángeles? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas lo que tú lees donde no hay vida? ¿Por qué buscas y lees y escuchas lo que no te da vida? Por ahí viene el discernimiento. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Y qué es lo que compartimos? ¿Aquello que tú escuchas y lees te da vida? ¿Qué lectura tienes? ¿Qué lectura tienes? Hay lecturas lindas, espirituales, por ejemplo, la vida de los santos, el catecismo, los documentos de la iglesia, la misma escritura, que es lo más importante, el catecismo. Pero, ¿qué libro usted lee y qué es lo que usted escucha? ¿Lo que escuchamos nos da vida? ¿Nos edifica? ¿Qué es lo que le da vida? Uno por cultura, obviamente tiene que escuchar noticias, sí, porque hay que estar al día, comparar la situación que estamos viviendo, por supuesto. Pero escucho ambientes de malas palabras, de palabras que edifican. ¿Leo lo que me va a edificar o no? Entonces aquí viene ese discernimiento. ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? ¿Qué es lo que produce vida en ti? Es la palabra. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que produce vida en mí? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué escucho todos los días? Escucho el Evangelio meditado. Escucho los salmos a veces que están muy lindos en audio, los evangelios. Mire, hoy en día usted puede escuchar la Biblia por audio, muy bonito. Mientras uno está de pronto antes de dormir, me pongo mis auriculares y escucho el evangelio diario, puedo escuchar un salmo, pero estamos escuchando vida y vida en abundancia. Amén. ¿Qué es lo que estamos nosotros leyendo y escuchando? Y por eso las mujeres fueron animadas y exhortadas. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Aquí no hay ningún muerto, ya resucitó, alabado sea el Señor. ¿Qué estás buscando ahí? ¿Qué estamos buscando ahí? 1 Corintios 15:12. 1 Corintios 15:12. Vamos. 1 Corintios 15:12. San Pablo nos escribe que el fundamento de la fe del cristiano, del creyente, del católico, es la fe. Vamos a 1 Corintios 15:12. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan?
Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Uy, 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 palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren, vamos a repetir lo que escribió San Pablo. Y esto es bonito, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, está escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿no? Y Turquía. Miren lo que dice. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Ok, primero ahí. Y aquí podríamos hablar bastante. Pero vamos a ver por qué dice San Pablo esto. Recordemos que en la época de Jesús habían interpretaciones teológicas en las escuelas rabínicas. Y una de ellas era de los saduceos. Los saduceos, ellos no creían que había resurrección. Los fariseos sí, a pesar de la gran persecución que tuvieron de parte de los fariseos, ellos creían que los muertos iban a resucitar el último día. Pero los saduceos no, ellos decían, no, ya el hombre se acabó y punto. Como muchos ateos, agnósticos, incluso sectas, donde no reconocen que Jesucristo es Dios. Terrible. No lo reconocen. Entonces, ahí vemos tanta gente que no cree que Cristo. Y San Pablo decía, bueno, entonces este mensaje que hemos predicado no tendría sentido de predicar a un muerto, ni Mahoma, ni Gandhi, ni Hare Krishna, ni Sai Baba, ninguno de esos, ninguno ha resucitado. Solo el único verdadero Dios, que es Jesucristo, pero Dios y verdadero hombre. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Y si tú vas a buscar el resto de todos estos profetas o pseudos profetas o hombres, encuentras huesos. Ya no hay huesos, sino polvo. En cambio, la tumba está vacía de Jesús. La tumba está vacía. Ahora, si tú ves en los santos de la iglesia, 100 santos incorruptibles, que la ciencia no sabe cómo. Mira, el último entre ellos, lo ves a Carlos Acutis, incorruptible. Lo ves al Padre Pío de Pietrelcina, incorruptible. ¿Cómo explicas eso? Eso está en la Biblia, también en el Salmos, que Dios guardará la carne de sus santos. ¿Ves? Gloria. ¿Qué más evidencia de que dentro de la Iglesia Católica fundada por Cristo vemos más de 100 testimonios? Santa Bernardita de Lisieux, San Francisco de Asís. Bueno, él está con su osamenta, no ha quedado, pero son más de 500 años que están celebrando sus ya prácticamente 700 años de su muerte. Pero si ves 100 santos en sus urnas, nacicita de Jesús, aquí en Novol, ahí tenemos una santa, ahí está incorruptible. ¿Y quién la mantiene incorruptible? El Espíritu Santo. ¿Quién la mantiene incorruptible? El Padre. ¿Quién la mantiene incorruptible? Jesucristo. Evidencia de eso. A ver, búscame cualquiera de estos hombres importantes, todos están muertos, polvo. Pero estos son evidencias. ¿Ves? Los santos incorruptibles. Busca en las páginas católicas acerca de los santos y ves sus cuerpos incorruptibles. Ay, no es que les metieron algo. No. Hay unos que están clara y hasta con perfume. Hay una famosa santa que murió de tanto amor, sonriendo, con el gozo del Señor, sonriente, dormida. ¿Ves? Incorruptible. Pero todavía seguimos nosotros en el viernes triste, santo. ¡Ay! Y Cristo ha resucitado. Y está, el que cree en Él no morirá, sino tendrá vida eterna, ¿verdad? Y mire, sigamos leyendo, mire qué bonito. Sí, en 1 Corintios. Verso 13. Porque si los muertos no resucitan,
entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. No valdría nada la fe de nosotros. Y otra cosa, la primera resucitación es espiritual, la conversión. Antes estaban muertos por los delitos y los pecados, ahora a través de Cristo he sido perdonado, he sido lavado por las aguas bautismales y de su palabra, y una nueva criatura soy, hombre nuevo soy. Era un hombre viejo, caduco. Ahora, ¿por qué soy un hombre? Gracias a la resurrección de Cristo. Gracias al poder que Cristo. Por eso seguimos dando testimonio y predicamos este mensaje. No somos perfectos, pero estamos conscientes de que nuestra manera de vivir. ¿Quién fue el que te sacó a ti de un vicio? De un vicio y de tantos vicios. Eso no puede ser una pastilla. Eso no puede ser un tratamiento. Eso no puede ser solamente un folletito. Eso es el poder de Dios. Cristo ha resucitado, que sacó tu matrimonio que estaba tambaleando o casi ya terminado o destruido y ha sido levantado por Cristo. Mujeres, madres de familia quizás sin sabiduría, y al venir a Cristo, como esas mujeres tuvieron el encuentro con el Señor a través de la predicación, la palabra, y vino el cambio de su vida. El cambio de su vida. Mi esposa me contaba desde ayer, y me contó hoy en el programa, me decía, tenemos un familiar, sobrina directa de mi esposa, que vive en España. Ella es ingeniera en alimentos, y su esposo también tiene un negocio en España. Y dice que en estos días una persona importante de allá, de una alcaldía de España, de una ciudad de allá, cayó prácticamente con un aneurisma, creo que fue un aneurisma cerebral. No estoy convencido, o claro eso, pero quedó en coma, quedó ahí. Y uno de sus familiares salió de aquí de urgencia, ahí. Entonces, como nosotros la venimos orando y evangelizando, y mi esposa creo que le obsequió el librito que sacamos sobre las promesas de salud del Sagrado Corazón de Jesús. Están las promesas de salud. Cada día tiene 3 promesas de salud, más las bendiciones del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, dice que en la parte médica decían que no había muchas posibilidades por el cuadro que tenía este alcalde, es un alcalde, y resulta que las personas, pues dice este familiar, esta sobrina, vamos a orar, yo te voy a dar un librito, o te voy a dar las lecturas de este libro, porque donde está ella no está cerca por carretera, está lejos, pero te voy a dar las lecturas de las promesas de Dios. Y se las dio y dice, vamos a estar orando con estas promesas de salud, vamos a confiar en el Señor. ¿Ves? Primero le estaba dando lo que acabamos de leer. Dichosos los que leen. Atento aquí, atento hermanos. Y dichosos los que leen y los que escuchan. Hay que tener una predisposición espiritual para escuchar, porque ese folleto es de vida, no es cualquier literatura, es la literatura de la palabra de Dios. Y dice que estuvieron orando toda la noche, una vigilia. Así debe de ser la oración también, toda la noche, clamando, hasta que el Señor responda. Bueno, escuché que los médicos están sorprendidos, no saben como que ese Señor se ha incorporado. Y estoy terminando de escuchar ese testimonio, que lo van a grabar, por cierto. Está bien, está bien. La ciencia tiene sus capacidades. La ciencia, que ha sido puesta por Dios, tiene sus limitaciones también. El hombre tiene sus limitaciones, pero el que no está limitado ni a paredes, ni al sepulcro, ni a nada, es Jesucristo, el Rey de la Gloria.
el divino maestro, el divino médico. Él. Y por eso, ¿quién sabe lo que el Señor está haciendo ahí? ¿Yo qué voy a saber? El Señor es el que hace la obra. Yo lo que tengo que hacer es ser un mensajero de su palabra. Un folletito. ¿Y a cuántos le hemos dicho? Lea, llévatelo. Ora con las promesas del Señor. Ay, que tengo esta situación. Todos pasamos por tiempos como las mujeres que estaban llenos de miedo. Pero ¿cómo se les quitó el miedo? Escuchando la palabra de Dios de parte de los ángeles. Mujeres, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Se sacudieron. Eso es lo que necesitamos, sacudirnos todos los días en la palabra de Dios. Necesitamos ser sacudidos, estremecidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué me está pasando esto? ¿Qué me está sucediendo en mi matrimonio? Aumenta tu oración, aumenta la palabra. Haz vigilia con tu esposa. O si tu esposo no te quiere acompañar, haz tú solo la vigilia y clama, métete de cabeza, arrodíllate en tu casa, adora y vienes después aquí al Señor, al Santísimo. Clama, Dios te va a responder. Jeremías 33:3, clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí y te voy a responder. ¿Y qué más? Te mostraré. Te enseñaré cosas que no son reveladas. Solo los que me buscan de corazón. Como los santos, los místicos tienen revelaciones privadas. No son dogmas de fe, no, pero son revelaciones privadas. ¿Ves? En tal caso, el Señor nos está mostrando, ¿qué cosa? Que a través de estas evidencias, nosotros no seguimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Ni yo ni usted seguimos a un Dios muerto. Porque el Dios muerto ya después de 3 días huele mal, feo. Pero el que ha vivido en la gracia y se mantiene en la gracia, huele a olor de santidad, a olor de gracia. Como la Virgen cuando se manifiesta, huele rosas. Porque la Virgen no está muerta, está viva, aleluya. Fue asunta al cielo. ¿Ves? Yo me acuerdo que a una siervita de aquí, que fue a las exequias, estuvimos hace años, una sierva, ustedes no la conocían, una mujer de oración, tremenda ungida. Y cuando fue el sepulcro, olía rosas. No es que estaba al lado del jardín, uno puede decir, está al lado del jardín. No, era adentro, olía puras rosas. ¿Ves? Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Tu alma y tu mente y tu corazón, cuando estamos en comunión con Dios, en la llenura del Espíritu, volaremos de aquí hacia la patria celestial. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Él ha derrotado la muerte, la enfermedad, el pecado, el mundo y a Satanás. ¿Cuántos creen eso? Y por su sangre hemos sido sanados y liberados, heridos por su amor y ungidos para su gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Pónganse de pie. Bendito sea Jesús. Seguiremos con esta enseñanza, con más de estas evidencias. Padre de amor y misericordia, gracias te damos, Jesús, en esta noche. Gracias. Gracias, Jesús.